Saludos, saludos. Vamos a ver hoy nuestro tema que vamos a ver es la diferencial total. Vamos a ver más de la clase de esta semana. Primero vamos a ver diferencial total. Le voy a explicar los ejemplos. La parte teórica ya la estaremos trabajando de manera que ustedes puedan leer el material. Entonces, aquí tenemos la diferencial total para esta parte. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para la diferencial total, yo puedo ponerla así. Diferencial total va a ser igual a la derivada con respecto a x por el diferencial de x, más la derivada con respecto a y por el diferencial de y. Entonces vamos a ver cuál es el diferencial total aquí de esta operación. La derivada con respecto a x tenemos que eso es 3 por 4, 12. Tenemos que eso es 12x2 y2. Esa es la derivada con respecto a x. Ahí ponemos con respecto a x. Más. Ahora la derivada con respecto a y decimos que es 4 por 2, 8. Tenemos que eso es 8x3 porque pasa igual. Y. Ahí que se le quita 1. Entonces ahí tenemos el diferencial total de esta operación en este primer ejemplo. Bien. Entonces vamos al segundo. Vamos al segundo ejemplo. Eh, Vamos a bajar aquí. Y aquí tenemos otro ejercicio de lo que es la diferencial total. Vamos a ver entonces. Hacemos lo mismo. Diferencial total. Diferencial total. Aquí vamos a ver. Decimos que el diferencial total va a ser igual a la derivada con respecto de x. Aquí yo voy a poner un paréntesis. Digo la derivada de esto con respecto a x, que es 4 4x. La derivada de esta parte con respecto a x es cero, que no hay variable x. Y la derivada con respecto a x de esto es 5 más 5z3. Entonces, dividido entre ella misma, que tenemos que es 2x2 menos 3y z2 más 5x z3. Tenemos eso ahí. Entonces, este es diferencial de x. Más, hacemos lo mismo. Ahora con respecto a y, la derivada con respecto a y aquí me da 0. La derivada con respecto a y me da aquí menos 3z2, ¿verdad? Y la derivada con respecto a y también aquí me da 0. Lo que quiere decir que esto va a ser igual, lo mismo que estamos aquí, 2x2, 2x2, tenemos ahí, eh, menos 3y z2 más 5x z3, es decir, pasar lo mismo. Y esto es por el diferencial de y. Más ahora, pero con el diferencial de z, la derivada de esta parte con z, 0. La derivada con esto con respecto a z es 3 por 2, que es negativo 6 entonces. Negativo 6y z. Y la derivada de esta con respecto a z más 3 por 5, que son 15. 15x z2. Y lo mismo de abajo, 2x2 menos 3y z2 más 5x z3. Y esto entonces por el diferencial de z. Y ahí yo tengo el diferencial total de ese ejercicio. Bien, entonces podemos seguir
Podemos seguir, vamos a otro ejemplo. Y ahora entonces vamos a ir a lo que es la derivada direccional. Vamos a hacer la derivada direccional. Y entonces, en la derivada direccional, que van a tener también la teoría, lo que tiene que ver con derivada direccional. Aquí vamos a decir que la derivada direccional, primero vamos a buscar un vector U, aquí que va a ser igual a U sub 1 I, y su 1 I. Ponelo bien ahí, que no parezca una J. Entonces tenemos que U sub 1 I más U sub 2 J. Ahí yo voy a tener eso. Entonces, mi derivada direccional de esta función de f en x, y va a ser igual a la derivada de x, la derivada de x por u sub 1 más la derivada de y por u sub 2. Esa va a ser mi derivada direccional. Entonces, yo tengo que buscar el vector u. Entonces, ese vector u yo lo voy a buscar buscando la norma de v, la norma de v. Y la norma de v, primero yo digo que eso es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más negativo 3 al cuadrado. Es decir, cabe el módulo de este vector. Entonces, el módulo de ese vector va a ser igual. No tenemos que ser 4 por 4 son 16 más 9. El módulo de v es igual a la raíz de 25. Lo que quiere decir que el módulo de v es igual a 5. Eso es igual a 5. Ahí tengo mi módulo. Entonces, el vector u, el vector u va a ser igual a este valor 4 entre el módulo que es 5. 4 entre 5 y esto es i. Entonces, menos 3 porque aquí digo menos 3 entre 5 y esto es j. Ahí yo tengo mi vector u. Entonces, vamos a ver. Buscamos la derivada. Buscamos la derivada. Vamos a subir un poco más. Buscamos la derivada o aplicamos la derivada direccional. Decimos que derivada direccional es igual a, buscando aquí la fórmula, la derivada con respecto a x, vamos a bajarlo un poco más, aquí, bien. Entonces, volvemos nuevamente y decimos que la derivada direccional, la derivada con respecto a x, ¿cuál es la derivada de esto? Ahí tengo que eso es 2x y a la 3. Ahí tengo mi derivada direccional. Entonces, abro un paréntesis por uso 1, que es este valor que está aquí, uso 1, ese valor que está ahí, entonces yo pongo aquí entre paréntesis 4 quintos, cierro. Entonces pongo más la derivada direccional con respecto a y ahora, con respecto a y, tengo que la derivada direccional de eso es 3x2 al 3 le quito 1, entonces y2, lo cierro aquí, y entonces lo multiplico por esta otra parte, entonces sería negativo 3 quintos. Negativo 3 quintos. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Aquí yo tengo el punto menos 1,2. Entonces yo voy a decir la derivada direccional en el punto, la derivada direccional en el punto menos 1,2 va a ser igual. Donde quiera que está x, voy a sustituir por menos 1, y donde quiera que está y, voy a sustituir por 2. Entonces esto va a ser igual. Abro un paréntesis aquí y digo 2 por negativo 1 por 2 a la 3, cierro ahí, por 4 quintos. Hago lo mismo aquí, más 3 por negativo 1 al cuadrado, por 2 al cuadrado, cierro ahí, por negativo 3 quintos. Ahí tenemos esa parte. Bien.
Entonces, tenemos, tenemos que nuestro resultado en la calculadora, usted puede ir ubicando esos puntos que tenemos ahí. Entonces, vamos a ir ubicando esos puntos. Entonces, tenemos que la derivada direccional en ese punto, negativo 1,2 va a ser igual. 2 por negativo 1 me da negativo 2. 2 elevado a 3 me da 8. Y aquí también puedo poner 4 quintos. Entonces aquí seguimos. Más, abro un paréntesis aquí, digo 3, negativo 1 al cuadrado me da 1. 2 al cuadrado me da 4. Y aquí pongo negativo 3 quintos. Entonces, derivada direccional en negativo 1,2 será igual cuando multiplico aquí negativo 2 por 8 y por 4. Usted lo puede hacer así directamente, lo puede hacer en su calculadora. Se lo multiplica 2 por 8 por 4, que le da 64. En este caso, negativo 64 entre 5. Y hago lo mismo aquí. Aquí tengo que por menos, más por menos es menos. Entonces pongo menos. Entonces digo 3 por 1 por 4 por 3. 3 por 1 por 4 por 3. Que eso me da 36. Digo 36 entre 5. Vamos a seguir y ponerlo entonces. Vamos a seguir y ponerlo entonces aquí nuevamente. Y decimos que la derivada direccional en el punto negativo 1,2 es igual. Como tengo denominadores iguales, eso pasa igual. Y lo sumo, esos dos valores, 36 negativo 64 más 36, te lo suma en su calculadora. Y si no es iguales se suman, eso me va a dar negativo 100. Negativo 100 me va a dar eso. Y cuando yo divido esto, entonces la derivada direccional en el punto negativo 1,2, esto me va a dar 20, negativo 20. Tenemos negativo 20. Y ahí tenemos el resultado de esa operación, la cual estamos viendo, que comienza aquí en este ejercicio y termina ahí en este. Vamos con otro ejemplo. Aquí tenemos este. Aquí tenemos otra función, pero tenemos un vector unitario con un ángulo en un punto 1,2. Lo primero es que debo saber que este ángulo que está aquí, ese ángulo teta, es lo mismo que 180, 100 grados entre 6, y ese ángulo es igual a 30 grados. Siempre 180 el pie como en ángulo lo estamos haciendo. Entonces, aquí la derivada direccional es igual a la derivada de x con respecto a x por el coseno del ángulo, más la derivada de y por el seno del ángulo. Entonces, buscamos derivada direccional. Vamos a poner en el punto 1,2. Va a ser igual a la derivada con respecto a x. Abro un paréntesis aquí. La derivada de esto es 3x a la 2. La derivada de esta parte aquí, menos 2y. Y la derivada de aquí me da 0. Entonces, por el coseno de 30 grados. Entonces, más la derivada con y. Esto me da 0 aquí. Y aquí me da menos 2x. Hago un paréntesis aquí, digo menos 2x. Y aquí 12 más 12y por el coseno. No, aquí coseno no, aquí es seno. Ahí es seno. Por el seno de 30
grados. Bien, entonces vamos a desarrollar eso. Vamos a desarrollar eso. Y tenemos entonces que la derivada direccional en el punto 1,2 es igual. Donde está X pongo 1, donde está Y pongo 2. Entonces digo 3 por 1 al cuadrado menos 2 por 2. Cierro ahí. El coseno de 30 en una tabla trigonométrica es raíz de 3 entre 2. Tiene que buscarlo en la tabla. Raíz de 3 entre 2. Una tabla amarilla trigonométrica. Así mismo usted la pone. Entonces, más, abro aquí el paréntesis, negativo 2 por 1 más 12 por 2. Aquí el seno de 30 en la tabla me da un medio. Entonces, la derivada direccional en el punto 1,2 va a ser igual. Aquí 1 por 1, 1 por 3, 3. 3 menos 4 que 2 por 2 por la raíz de 3 entre 2 más, aquí adelante me da negativo 2 más 24 y aquí pongo un medio. Entonces, derivada direccional en el punto 1,2 es igual. Esto me queda negativo 1. Entonces, negativo 1 por raíz de 3 me da negativo raíz de 3 entre 2. Aquí me queda 22. Entonces, tenemos más, esos signos diferentes se restan, 22 entre 2. ¿Por qué? Porque 22 por 1 me da 22. Entonces, como tengo signos iguales, puedo decir que la derivada direccional en el punto 1,2 es igual a negativo raíz de 3, negativo raíz de 3 más 22 entre 2. Y ahí tengo mi derivada direccional. Bien, ahí tenemos ese ejemplo. Ustedes lo van viendo tranquilo en sus, ahí con el video. Vamos a ver otro ejemplo de derivada direccional y el vector gradiente. Derivada direccional y el vector gradiente. Entonces, ¿qué significa eso, vector gradiente? Miren, el vector gradiente, así miren, vector gradiente de f en x, y es igual a f de x y más f de y j en dos variables, ¿sí? Entonces, si tuviera z, fuera k. Entonces, mi vector gradiente ahí, mi vector gradiente de f en x, y, en este caso, es la derivada con respecto a x aquí. Entonces, tenemos la derivada con respecto a x, aquí tenemos que es 2x menos 4y. Cierro aquí, y, y. Entonces, la derivada con respecto a y, aquí entonces tenemos que es menos 4x. Entonces ahí tenemos a j. Ese es mi vector gradiente. Ahora bien, ese vector gradiente evaluado en el punto 1, 2, evaluado en el punto 1,2 es igual a 2 por 1 menos 4 por 2. Y cierro aquí. Entonces, y menos 4 por x, quien es x, dijimos que es 1j. Entonces, mi vector gradiente va a ser igual a 2 por 1 son 2, 2 menos 4 por 2, 8, y menos 4j. Entonces, en este caso, el vector gradiente en este caso, f va a ser igual a menos 6y menos 4j. Ahí tengo este vector gradiente evaluado en el punto 1,2. Ahora, ¿quién va a ser en este caso? Ahora buscamos direccional, nuestra derivada direccional,
buscamos en este caso, decimos que la fórmula que teníamos ahorita, en este caso va a ser derivada direccional, va a ser igual a el vector gradiente de f en x, y por u. Ese va a ser mi derivada direccional. Bien, entonces, ¿quién es u? Bueno, primero yo tengo que buscar a la PQ. Entonces, PQ, porque tengo aquí P y Q, y esto va a ser igual a Q menos P. Entonces, PQ, en ese caso, va a ser igual. ¿Quién es Q? Tenemos que es 2,5 menos 1,2. Entonces, P y Q, las coordenadas de ellos, entonces a 2 le quito 1, es 1, y a 5 le quito 2, es 3. Ese mi PQ. Expresado, entonces, es lo mismo que yo diga I más 3J. Eso es lo mismo. Ahora, yo voy a buscar la norma de ese vector, como lo hicimos ahorita. Entonces, buscamos la norma de ese vector. Vamos a buscarla. Decimos que la norma de PQ es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, la norma del vector PQ es igual a la raíz 1 por 1, 1, y 3 por 3 son 9, y uno más 9 son 10, la raíz de 10. Me da un número irracional, entonces lo dejo ahí, entre raíz de 10. Aquí tengo ese. Esa es mi norma. Ok. Entonces, después que tengo esto, ya mi vector U es igual a 1 entre la norma que es raíz de 10, o puede ser I, ¿verdad? Entonces, más 3 entre la raíz de 10, y esto es J. Ese es mi vector U. Ahora vamos a buscar la derivada direccional. La derivada direccional de este problema. Entonces decimos que esto va a ser igual, derivada direccional es igual al vector gradiente. Y el vector gradiente que encontramos hace un rato, veanlo aquí donde está, -6, menos 4J. Ese es mi vector gradiente. O sea, aquí yo lo pongo nuevamente. Voy a quitar esta rayita que está aquí. Ok. Entonces, vamos a bajar. Entonces tenemos que mi derivada direccional, que es el vector gradiente, dijimos que eso era -6 y menos 4J. Entonces, por U en este caso, ¿quién es U? Lo acabamos de ver aquí. 1 entre la raíz de 10 y más 3 entre la raíz de 10 J. Y aquí tenemos un producto escalar de vectores. Entonces tenemos que derivada direccional va a ser igual. Aquí puedo obviarla ahí. Entonces digo, -6 por 1 me da -6 entre la raíz de 10. Y -4 por 3 me da -12 entre la raíz de 10. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi resultado, en este caso, derivada direccional va a ser igual. Si los iguales se suman, tengo que ser igual a -18 entre la raíz de 10. Ahí tengo eso. Entonces, como esto se puede racionalizar a dejarlo más acabado, porque tiene raíz de 10, para yo racionalizar eso, multiplico entre el radical, arriba y abajo. Entonces digo por raíz de 10 y por la raíz de 10. Entonces, mi derivada direccional va a ser igual a -18 raíz de 10 entre
Raíz de 10 por raíz de 10 me da raíz de 100 y la raíz de 100 es 10. Es 10, perdón. Es 10. Entonces, ya mi resultado final es que la derivada direccional es igual. La mitad de 18 me da -9 a raíz de 10 y la mitad de 10 es 5. Y ahí está mi derivada direccional de ese ejercicio. Entonces ya podemos realizar los ejercicios propuestos. Están por aquí, el cual ustedes irán a hacer y para entregar. Entonces, hemos visto aquí los ejemplos. Tenemos la diferencial total, los ejemplos que hicimos. A los ejemplos que hicimos aquí, tenemos para encontrar la derivada direccional en función de P y una dirección. Tenemos también otro ejercicio cuando tenemos un vector unitario dado por un ángulo. Tenemos otro ejemplo, allá la derivada direccional en función de P en dirección de Q, donde tengo que buscar el vector gradiente, como lo hice en el primero. Y luego ya entonces tenemos los ejercicios. Si es que ya ustedes saben, vamos a terminar nuestra clase.